Buenas noches. Quiero primero que todo agradecerle a los honorables académicos por haberme tenido en cuenta para hacer esta presentación. Cuando a uno le preguntan, le hablan o le plantean la posibilidad de hablar de Leonardo da Vinci como anatomista, se le vienen a la cabeza muchas cosas. Una de ellas es que indudablemente los trabajos de Leonardo da Vinci, según parece, habrían podido convertirse, si se hubieran editado, en el libro de anatomía más importante jamás hecho. Sin embargo, no fue así. Y la otra, que nosotros nos preguntamos constantemente, bueno, Leonardo da Vinci era un científico, era un artista, hablando específicamente del tema de la anatomía. La primera inquietud se resuelve porque pues, los trabajos de Leonardo tuvieron un devenir muy raro, como ocurre en algunas ocasiones con algunas cosas, y quien se considera el padre de la anatomía y quien publicó el libro más importante de anatomía que se conoce fue Andreas Vesalio con De Humani Corporis Fabrica. Sin embargo, si uno se pone a reflexionar un poco, puede decir que Leonardo, o que Vesalio llega al arte a través de la anatomía y Leonardo llega a la anatomía a través del arte, porque él comienza a hacer investigaciones, o muchas de ellas las hizo pretendiendo resolver problemas del arte, preguntas que se hacía como artista. Él comienza desde muy joven a hacer estudios. Sus primeros estudios, probablemente que datan de esta época, fueron hechos en cráneos que él consiguió, tratando de buscar un sitio dentro del cráneo en donde estaba lo que en esa época se llamaban, y él llamó, el sentido común. El sentido común en realidad era el sitio en donde se reunían todos los sentidos. Y Leonardo decía que allí, en el sentido común, donde estaba el sentido común, era donde residía el alma, ni más ni menos. Entonces él hizo muchos aportes desde entonces, sin saberlo, pues, a la anatomía, inclusive a la anatomía moderna, porque él se inventó los cortes anatómicos. Él hizo cortes de cráneos de varias especificaciones, cortes sagitales, cortes coronales, cortes transversales, y tratando de buscar el sentido común. Hacia 1492, como entre 1490 y 1492, él hace o presenta su famoso Hombre Vitruviano, que es una obra que él dibuja teniendo en cuenta los escritos de Marcus Vitruvius, que fue un arquitecto que trabajó para Julio César en Roma y que describió las dimensiones perfectas. Él, con base en todos los escritos de Vitruvio, inscribió al hombre, a la figura humana. Entre otras cosas, la figura humana nos mira muy seriamente, pero de todas maneras, si uno trata de comparar la cara de este hombre con los retratos o con su autorretrato, se parecen bastante, podría ser un autorretrato inclusive. Tratando de decir varias cosas. Primero, ese es el canon de las dimensiones perfectas. Él escribió tanto arriba como abajo, acá no está la parte inferior, cada una de las medidas que debían tener los diferentes segmentos del cuerpo, y a todo nivel, inclusive a nivel de la cara. Pero llama la atención aquí algo muy interesante, y es que él inscribe entre un cuadro y en un círculo la figura humana. En el cuadrado, que es un cuadrado
perfecto, pues él dice que si nosotros abrimos los brazos lo suficientemente extendidos, podemos tener más o menos la misma dimensión de la estatura, es decir, que la envergadura es aproximadamente lo mismo que la estatura. Tiene otro poco de conceptos allí, como por ejemplo que si nosotros levantamos los brazos hasta la altura de la cabeza y abrimos las piernas hasta formar un triángulo isósceles, nosotros estaremos inscribiendo al ser humano dentro de un círculo cuyo centro específico es el ombligo. Si uno hace toda la operación de mirar en dónde está el centro de ese círculo, pues sí, está ahí donde está el ombligo de él. Muchos estudios hizo él antes de hacer de dibujar el hombre vitruviano. Estas son algunas láminas un poco borrosas, pero bueno, en donde están más o menos los esquemas y los dibujos que él hizo antes de inscribir a la figura humana dentro del círculo y el cuadrado. Entre 1504 y 1506 es cuando a Leonardo le piden hacer el monumento colosal de Sforza, y él dura 2 años más o menos estudiando la anatomía del caballo, inclusive tiene muchísimos esquemas, muchísimos dibujos, y escribió mucho acerca de la anatomía del caballo. Él entonces se convirtió en esos 2 años en un experto en la anatomía del caballo. Y bueno, hay un evento que marca la vida de Leonardo da Vinci como anatomista, y es su estadía en el hospital de Santa María Nuova en Florencia, en donde él tuvo la oportunidad de hacer varias autopsias. Él trabajó con varios cuerpos humanos y inclusive él relata que hizo al menos unas 10 autopsias, una de las cuales era la autopsia de un niño de 2 años, y estando allá, un anciano de aproximadamente 100 años muere. Entonces el evento de la muerte del anciano es un evento que como que parte en dos la vida de Leonardo como anatomista, porque de ahí en adelante, durante los siguientes 5 años al menos, Leonardo se pega una disparada en cuanto a la investigación anatómica. Él hace la necropsia de este anciano y hace los dibujos, los representa. Esas son representaciones del anciano de Marras, y encuentra varias cosas, entre otras, examinando el corazón de este señor, encuentra que las arterias, los vasos sanguíneos que riegan el corazón están muy duros, tortuosos y obstruidos. Entonces hace la primera descripción que se conoce de la arteriosclerosis. Pero también encuentra que el hígado tiene una consistencia rara que no, por supuesto, él comparaba con los órganos de un niño de 2 años, imagínense. Y hace una descripción en donde compara con varias sustancias la consistencia del hígado, que los críticos han dicho que puede que sea la primera descripción de una cirrosis hepática. Sin embargo, él, además de eso, valiéndose de algunos instrumentos, la foto no es tan clara, afortunadamente, y de algunas técnicas que él mismo se inventó, repito, los cortes anatómicos, estudió durante mucho tiempo el cadáver de este viejo. Fue afortunadamente para él, digo yo, porque él se quejaba mucho del problema de la preservación de los cuerpos, pero fue en el invierno, entre 1507 y 1508, entonces seguramente la temperatura le sirvió para preservar mucho más el cuerpo. Más adelante les mostraré algunas otras imágenes. Esta es una imagen de las descripciones que hizo Leonardo da Vinci sobre el sistema respiratorio, sobre los pulmones y sobre las vías respiratorias, la tráquea. A él le llamaba profundamente la atención
al respecto dos cosas. ¿Cómo hacía el ser humano para emitir sonidos? Él sabía que el aire entraba y salía de los pulmones y hablaba de una fístula que tenía la tráquea, describía una fístula que tenía la tráquea y que el aire al salir por esa fístula producía sonidos. Muy probablemente se estaba refiriendo a la glotis, que es por supuesto la que nos sirve para producir los sonidos. Sin embargo, él siempre se quedó con la duda y siempre planteó la duda de cómo hacía el aire para entrar y para salir de los pulmones. Él no tuvo en cuenta el diafragma como un órgano de la respiración, porque él pensaba, o él le atribuía al diafragma y a los músculos de la pared anterolateral del abdomen el movimiento del bolo alimenticio a través del tubo digestivo, cosa que luego se conoció ya como la peristalsis, que es un asunto completamente diferente en el que no tiene mucho que ver el diafragma. Estas son algunas ilustraciones también a partir del cadáver del anciano, de la posición de las vísceras abdominales del estómago. Igualmente, también aquí está el estómago. Esto probablemente sea como la vesícula biliar, no es muy claro, pero gracias a los estudios o a la disección que hizo del cadáver de este señor, él pudo, por ejemplo, rebatir algunas tesis. Esta es una imagen que él mismo hizo por allá por los años 40, por 1492, en donde describe el sistema digestivo con dos estómagos, porque lo que se hacía en realidad era hacer disecciones en bovinos y en vacas, en bueyes, y tratar como de extrapolar un poco con métodos de anatomía comparada al ser humano. Sin embargo, él puede rebatir eso y saca estas imágenes en donde él habla de que nosotros tenemos en efecto solamente un estómago. Estas son imágenes también de lo mismo. Hacia el año 1508, y escribiendo una de sus tantas obras inconclusas, que también dejó muchas obras inconclusas en cuanto a sus libros. De hecho, los tratados de anatomía quedaron inconclusos. Él estaba haciendo un tratado de la pintura y se cuestionó acerca de cómo era que el ser humano podía apreciar el arte. Y entonces se metió en el cuento de estudiar el ojo. Y duró mucho tiempo estudiando el ojo. Y estudió el ojo tanto que fue la primera persona que dibujó, describió el quiasma óptico. Y de una vez, ya como dirían, ya entrado en gastos, siguió con muchas otras partes del encéfalo, estudió los pares craneanos y describió los pares craneanos que Galeno no había alcanzado a describir, y encontró que, como se decía, en el interior del encéfalo había unas cavidades que llamó los ventrículos. Los ventrículos cerebrales, según lo que se tenía hasta entonces, era el sitio de donde salían los nervios. Entonces él quería ver cómo era el recorrido de los nervios de los pares craneanos, y para esto se inventó una cosa absolutamente novedosa y fantástica, que fue inyectar un cerebro, pero era un cerebro de vaca, con cera derretida, y sacar el molde. Y entonces él describe que sí, que hay 3 ventrículos, y los dibuja. Dibuja los 3 ventrículos, los ventrículos laterales y el ventrículo medio. Él empieza o se pone también en el asunto de estudiar la musculatura y los huesos del ser humano, fundamentalmente para descubrir cómo era la mecánica. Él habla de la máquina humana, y entonces hizo descripciones y dibujos maravillosos acerca, por ejemplo, de la reja costal. Hay unos de la columna vertebral que son fantásticos. Doctor Forero, usted que le gusta tanto esto, mire el esquema de la columna vertebral con todas las vértebras, con cada una de las curvaturas, con el atlas, el axis, y
con su conducto raquídeo. El conducto raquídeo era muy importante también por algo que les voy a decir un poquito más adelante para complementar. Estos son dibujos de los huesos de los miembros superiores y de los miembros inferiores, y aquí están dibujos de los músculos. Él le pone movimiento a sus dibujos. Él pone el mismo dibujo, fíjense ustedes, es el mismo dibujo, pero en posiciones ligeramente diferentes. Es como si estuviera inventándose desde antes el cinematógrafo, porque lo está poniendo en posiciones ligeramente diferentes, y eso lo hace a sabiendas, y él lo escribe. Yo los pongo de una manera diferente para que la gente se dé cuenta cómo es que funciona este asunto. Entonces, de alguna forma, él se inventa las posiciones anatómicas. Y para tratar de explicar también, para hacer más claro en sus descripciones de los músculos, él coge los músculos y los vuelve unas fibras. Finalmente termina volviéndolos fibras. Aquí está de nuevo, esa es la misma, pero termina haciendo este tipo de esquemas para comprobar que la osteología, la artrología y la miología lo que hacen es una máquina, es la mecánica de los músculos. Este es un esquema y este es otro. Aquí están los músculos de la nuca representados en estas cuerdas. No me voy a tener mucho en lo del corazón para no meterme en los terrenos del profesor Reynolds, pero entre 1508 y 1509 él también trabaja el corazón. Hace muchas disecciones en corazones vacunos y se interesa mucho por las válvulas cardíacas. A él le parecía muy importante el sistema valvular del corazón, le atraía muchísimo por alguna razón la válvula aórtica, e hizo unos modelos de la aorta de vacuno a partir de moldes de cera, hizo modelos de vidrio para estudiar cómo era que corría la sangre por ahí. Estudió también o hizo este tipo de aportes en cuanto a la circulación superficial. Bien, ya en 1492, en los tiempos del hombre vitruviano, en los tiempos de sus dibujos de los individuos con dos estómagos, él hace este dibujo. Es un dibujo en el que él trata de explicarse la anatomía de la copulación. Entonces, pero más centrada en el hombre que en la mujer. Fíjense ustedes que en el pene, que está aquí, él dibujaba unos conductos. Se creía entonces que en el pene había dos conductos, uno que estaba comunicado con el conducto raquídeo, que era el conducto a través del cual fluía el semen, y otro que venía de la vejiga. Sin embargo, años más tarde, cuando hizo la disección del anciano de Marras, él describe los órganos genitales masculinos, sobre todo, de una manera muy precisa. También lo hace con los órganos genitales femeninos, pero sobre todo con los órganos genitales masculinos. Estudió muchos órganos del sistema reproductor masculino y femenino, pero aquí hay el famoso dibujo del feto en el útero, en donde él no solamente mete a un feto dentro de un útero, sino que también dibuja el cordón umbilical, y él dice que es el cordón umbilical el que le lleva la sangre, el que le aporta la nutrición al feto. Sin embargo, comete un error. Comete un error porque él no trabajó la placenta humana, no trabajó las placentas humanas. Esto es un esquema de una placenta de vacuno, una placenta de vaca, en el que dibuja esto que él llamó los cotiledones, que son diferentes grupos, diferentes agrupaciones de corión, de tal manera que en la vaca la placenta ocupa todo el útero, lo cual no pasa en los seres humanos. La placenta de los seres humanos es monocorial, entonces tiene solamente un corión y una sola parte. Entonces la placenta que él dibuja la dibuja aquí, 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 distribuida en toda la pared del útero. Eso pues no es ningún pecado, ni mucho menos.
entre 1510 y 1511, él decide recoger todos sus trabajos anatómicos y volverlos un texto, volverlos un libro, escribir un libro, y sabía que le faltaba mucho por escribir, entonces él va a la Universidad de Pavía y estudia con este anatomista que se llamaba Marcantonio de la Torre, pero la dicha solamente le duró un año porque el anatomista murió, el anatomista falleció, y entonces él se trasladó para Roma para tratar de continuar allá sus estudios. Él llegó al Hospital del Santo Espíritu, pero allá no lo dejaron trabajar, no lo dejaron hacer disecciones, y entonces él abandonó su proyecto anatómico por siempre y para siempre. Cuando murió en el 19, le legó todos sus trabajos a Francesco Melzi, como había ya dicho la doctora, y él, que fue su heredero, guardó eso ahí como… Esos eran los papeles privados de Leonardo. Algunos de esos folios probablemente se perdieron, muchos luego se perdieron. Francesco Melzi se los vendió después a un escultor que se llamaba Pompeo Leoni, el cual lo que hizo fue primero vender muchos de ellos, de los que se habían rescatado, otros se habían dañado. Se dice, bueno, se dicen muchas cosas, pero se dice que él hizo muchas falsificaciones de esos folios de Leonardo y los vendía, y entonces ganó mucha plata, pero mandó empastar o encuadernó los trabajos de Leonardo ahí, simplemente los empastó sin ningún orden, sin ningún rigor científico ni nada de esto. Esos tomos los compraron para la colección real del Palacio de Windsor, y allá estuvieron también hasta 1900, que fue cuando finalmente los lograron sacar a la luz. Por supuesto, los desencuadernaron, los organizaron, los pusieron en el orden que tenían que ponerlos y todo esto. Y allá reposa la obra de Leonardo da Vinci. Entonces, pudo haber sido Leonardo da Vinci el padre de la anatomía, claro que pudo haber sido. Sin embargo, pues nos quedamos con las ganas de saber si así habría sido, ya que cuando Leonardo estaba a punto de morirse nació Andreas Vesalio, y unos 40 años después publicó el libro del que les me he hablado al principio, que es De Humani Corpore Fabrica, y las cosas de Leonardo, como muchas, como los tratados anatómicos de Leonardo, como muchas de sus otros tratados y algunas de sus obras, se quedaron inconclusas. Muchas gracias.